Hola, buenas noches. Bueno, agradecemos que estén aquí. Esta es la primera actividad de Espacio Lab. Espacio Lab es un programa de arte, ciencia y tecnología que venimos trabajando desde el 2012. Así que es una feliz oportunidad generar la hoy, porque hoy comenzamos el año cumpliendo los 15 años de Espacio Lab, cosa que es sostener un programa de estas características, experimental, colaborativo y en el 2012 todavía, cuando estos cruces entre arte, ciencia y tecnología eran muy recientes, sonaban muy raros, sonaban muy alejados. Y bueno, en estos 15 años pudimos armar una programación que formó gente que hoy también está trabajando en el equipo de Espacio Lab, está dando cursos. Y también podemos producir obra en diferentes lugares y hacemos un evento, el evento anual, que es experimental, que es un evento que hacemos a fin de año, donde se muestra toda la actividad del Espacio Lab del año. Y a mitad de año, dentro de un par de meses, hacemos lo que se llama un laboratorio abierto, que es una residencia de 2 o 3 meses, donde artistas e interesados vienen a trabajar con una guía nuestra y con artistas invitados a trabajar durante 2 meses en sus proyectos para ser mostrados después en experimental. Así que ha sido una actividad que ha crecido afortunadamente y también agradecemos que, bueno, en estos momentos tan difíciles, un espacio como este, experimental y colaborativo, pueda ser sostenido por una institución, en este caso municipal, que haya sostenido durante mucho tiempo un programa de estas características. Eso es de agradecer en este mundo. Así que bueno, vamos a dar lugar a Malena Santuarena. Acá Sara va a leer un aviso de ella para comenzar la tarde. Bien, Malena Santuarena es licenciada en Medios por la Universidad del Cine y candidata doctoral en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Formó parte de residencias internacionales como Pro Helvetia en Suiza, el Programa Internacional de Curadores de Helsinki, el Núcleo Milenio FIRE, Futuros de la Inteligencia Artificial, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto a Presente Contigo y el Instituto de Estudios Postnaturales, IPS, así como también del Museo de Arte Contemporáneo de México, entre otros. Ha sido jurado del Premio Itaú de Artes Visuales, el Premio UNTREF en la Bienal de la Imagen en Movimiento y el Premio Las Artes Visuales de la Fundación Ópera. Curó exposiciones en House of Electronics Art Basel, Espacio PLA, el Cultural San Martín, el Pabellón de Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina, H, la Bienal de Imagen en Movimiento, el Museo de Cine Pablo Ducrot Hicken y el MACBA, entre otros. Hola, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por venir. Estoy muy contenta de dar esta charla acá. Es un proyecto que ya tiene varios años, que presenté en Buenos Aires y bueno, también en otros países. Y cuando charlábamos con Gaby, yo le manifestaba mi enorme anhelo de que sea algo federal, de hacer un workshop, y de hecho mañana vamos a hacer el primer workshop para artistas de física cuántica acá en Rosario, y eso me alegra enormemente. Y también les quiero agradecer que hayan venido hoy. No sé si algunos de los que están acá hoy van a venir mañana.
Bueno, hoy les voy a mostrar un poco este proyecto, que es mi proyecto doctoral. También formo parte de unos proyectos de residencias en otros países, en Suiza y en Finlandia. Y vamos a ver, por un lado, los aportes filosóficos, cuáles son los fundamentos conceptuales, por qué me parece importante trabajar con física cuántica y astrofísica. Y varias obras, no van a entrar todo lo que estoy trabajando porque la astrofísica es infinita. Entonces vamos a ver como los hits, los agujeros negros, la materia y la energía pura. Vamos a también trabajar sobre los registros de la astrofísica, cómo se ve lo que vemos. Y mañana en el workshop también vamos a trabajar otros fenómenos como las auroras boreales, el multiverso. Vamos a ver obras de acá y también otras obras de afuera. Si alguno tiene alguna pregunta durante la charla, igual después cuando terminemos vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Pero si alguno tiene una pregunta, me va diciendo, porque también, bueno, es física cuántica, entonces por momentos puede ser que esté un poquito complejo, pero no tanto. Un poco el motivo de este proyecto de investigación es indagar en la instalación artística y repensar la instalación artística desde una perspectiva filosófica y materialista. Y cuando empezaba este proyecto, yo quería preguntarme cómo hoy podemos pensar qué es una instalación artística en un contexto de crisis ecológica planetaria como el que estamos viviendo. Y usualmente en los estudios postnaturales, son los estudios dedicados a investigar sobre las condiciones políticas y sociales del posantropoceno, que no sé si saben, pero bueno, el posantropoceno es el momento geológico de la Tierra que estamos atravesando hoy, donde ya la Tierra y los recursos de la Tierra están siendo no solamente explotados, sino extinguidos por el hombre. Entonces, mi intención era pensar, bueno, de qué forma el arte contemporáneo puede invitarnos a repensar cómo consideramos el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos reposicionamos en el mundo y cómo le damos agencia a las entidades naturales y cosmológicas, no ya una agencia y no ya una entidad suprémica a el pensamiento humano. ¿Cómo podemos trabajar el pensamiento de la materia natural y cosmológica como fuente primaria de conocimiento y de producción de vida? Ahí es donde aparece mucho la física cuántica. Vamos a ver por qué. Para mí es clave pensar la física cuántica hoy en día, porque básicamente la física cuántica estudia el comportamiento de la materia, la energía, desde escalas subatómicas a una expresión más vasta de la realidad. Entonces la física cuántica no es solamente la ciencia que estudia el comportamiento del universo. La física cuántica es la ciencia que estudia el comportamiento de la materia y básicamente lo que nos aporta la física cuántica es comprender que la materia es en realidad lo que otorga vida y conocimiento y no el humano. La física cuántica también rompe con un programa que es el programa de la modernidad. En la modernidad, los filósofos de la modernidad, incluso Da Vinci con el hombre del diluvio, no sé si recuerdan esta imagen de Da Vinci, el centro del universo y el centro del cosmos, y así como toda la filosofía occidental, Kant, Heidegger, postulaban que el hombre el ser humano era el único que podía darle conciencia y otorgarle una dimensión de representación a la realidad. Por lo tanto, la naturaleza, y ni que hablar, el universo, estaban ubicados en el plano de lo no cognoscible, lo que no tiene conciencia. Eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta, porque todavía estamos heredando en nuestros pensamientos, todavía nuestros conceptos sobre el tiempo, nuestros conceptos sobre el espacio, sigue anclado a esa tradición. Y es justamente esa tradición de pensamiento la que ha también contribuido
pensamiento hubiese sido situado y dándole agencia e importancia, y la verdadera importancia que tiene la naturaleza y el cosmos, nuestra relación hubiese sido completamente distinta. Porque además es muy importante recordar que nosotros somos polvo de estrellas. Nosotros, los humanos, la Tierra, nace gracias al polvo de las estrellas. Por lo tanto, nuestra constitución se la debemos al universo. Y es algo que a mí también me parece súper importante recordar, ¿no? Cuando hablamos de ontología, de qué es el ser, de qué es la nada, según Kant, el ser y la nada, nunca hablamos del universo. Siempre estamos, cuando hablamos de la modernidad, del pensamiento de la modernidad y esta idea de la conciencia, el humano siempre quiso trascender su conciencia, pero nunca en esa trascendencia de la conciencia lo hizo pensando en la conciencia de algo que realmente le constituyó como ha sido el universo. Entonces, para mí es súper importante a la hora de pensar hoy el arte tecnológico, recuperar la física cuántica como una filosofía de pensamiento. Yo no soy científica, o sea que vamos a ver aproximaciones a ciertos fenómenos astrofísicos desde la perspectiva de la filosofía de la física cuántica. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones que aparecen acá es ¿qué es la ecología hoy? Si tuviéramos que pensar qué es un pensamiento interplanetario, lo que hoy en la filosofía cosnatural es el pensamiento planetario, o qué pensamos hoy, la ecología, básicamente se trata de pensar una red de interdependencias entre existencias humanas, naturales, tecnológicas y cósmicas, donde ninguna entidad tiene un orden superior, sino que nos constituimos en red, nos constituimos en relación. Y a partir de esa idea de una relación integradora, que es un ejercicio, por eso traigo la astrofísica, ¿no? Es un ejercicio de construcción de pensamiento que lleva tiempo, porque en primer lugar no estamos educados, antes de ese lugar. Pero realmente cuando uno llega a profundizar en eso, se puede experimentar la vida desde ese lugar. Yo lo creo posible, porque justamente también se trata de expandir la forma en la que percibimos. Entonces, estas perspectivas nos ayudan a disolver cosas que siempre estuvieron opuestas, como humano y naturaleza-tecnología. Vamos a ver ejemplos y que es algo de mi tesis que yo trato de incorporar, estamos en un contexto donde ya la tecnología es parte de la destrucción de la naturaleza, cada vez más. Por lo tanto, ¿qué implica hoy trabajar con tecnología? Y una de las tesis que traigo y que me interesa trabajar es que en realidad la tecnología es natural y la naturaleza es tecnológica. Ambos forman parte y se comportan según sistemas de retroalimentación, feedback y contrafeedback, trabajan con materia y energía. La tecnología existe gracias a la luz, la cámara de cine y la cámara de fotos existe y crea imágenes gracias a la luz del sol. De hecho, hay Alexander Kluge, que es un cineasta, dice la imagen tecnológica existe desde que existe el sol. Por lo tanto, vamos a también trabajar de qué forma en el arte contemporáneo que emplea la tecnología en realidad puede comportarse, no representar, sino comportarse afines a los movimientos de la naturaleza. Acá fui poniendo algunas fotitos que también me parecen como muy maravillosas, ¿no? La nebulosa de Orión, que con forma de estrellas jóvenes y masivas, hasta pilares de gas denso que podrían albergar estrellas en ciernes. Anteriormente les había mostrado. También hay algo de muy estético en la propia imagen, ¿no? Del universo, que me parece súper hermoso. Y creo que tenemos que ver más de estas obras. Por eso quería... Bien.
Y esto va a ser importante. Cómo la instalación tecnológica no solamente representa, sino que genera fenómenos. Instalación, vamos a ver obras escultóricas, vamos a ver pintura, pero cómo hoy la obra de arte no solamente representa, sino que crea una experiencia fenomenológica vinculada al universo. Vamos a ver de qué se trata esta cosa rara que puedo decir, pero cómo creamos fenómenos, y vamos a ver una teórica que se llama Karen Barad, que ella dice que toda operación que trabaja con tecnología, que trabaja con cualquier tipo de técnica, no solamente produce un sentido, sino que es capaz de crear fenómenos. Cuando, por ejemplo, un ejercicio que vamos a hacer mañana, de trabajar experimentar y hacer una obra con agujeros negros, vamos a ver que la posibilidad, que justamente el agujero negro es como un límite, donde la ciencia llega a su límite. ¿De qué forma la obra de arte puede no representar, sino filosofar sobre el fenómeno del agujero negro y a su vez generar un fenómeno preciso, un fenómeno que es el de la experiencia que va a traer esa obra de arte? Entonces vamos a estar trabajando sobre tres cosas. En primer lugar, descentrar el humano. Descentrar el humano, tenemos que el humano tiene que correrse en estas formas de pensar, porque si estamos como estamos hoy es porque justamente el pensamiento humano ya es una obsolescencia fin. En segundo lugar, el entrelazamiento. El entrelazamiento es un concepto que se trabaja en los estudios postnaturales, pero también en la física cuántica. El entrelazamiento cuántico propone a Palomé que cuando hay un movimiento, por ejemplo, en el nacimiento del Sol. Hay dos partículas que están unidas, que nacen en el mismo contexto, entonces, por lo tanto, por así decirlo, lo voy a explicar porque si entramos en la física cuántica, pero lo voy a explicar así muy metafóricamente. En el entrelazamiento cuántico, dos partículas contienen el mismo ADN. Pero ¿qué pasa? Esas dos partículas de repente se pueden distanciar y pueden viajar a años luz, una distancia de la otra. Sin embargo, una partícula sabe y vive lo que vive la otra a pesar de esa distancia de años y años y años. Entonces ahí esta idea del entrelazamiento es de qué forma el conocimiento es un entrelazamiento, una relación. En el universo todo es relación. Y quizás en la vida cotidiana también, si a alguno le interesa la física cuántica, también desde el hábito de la experiencia cotidiana, veo muchas caras que son absolutamente todas caras conocidas, pero yo practico la meditación cuántica, me abrió, la física cuántica, yo realmente creo en esto, creo en el universo, y a la hora de practicar la física cuántica, la meditación cuántica, que es muy conocida, no es que es súper interesante porque uno realmente empieza a incorporar estos saberes a la vida cotidiana y se da cuenta de estas cosas que pasan cotidianamente, como conocer a alguien de tu misma energía, o en realidad es un comportamiento material. Podemos pensar también la vida en un comportamiento material ligado a la física cuántica, que eso es lo que trae la meditación cuántica, ¿no? Más allá de también la idea del multiverso, ¿no? O la idea del tiempo, en el universo no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. En la meditación cuántica se dice que cuando uno tiene una intuición, en realidad es el yo superior tirándote a una verdad. Y esto también parece súper importante decirlo, porque cuando somos artistas y trabajamos con arte, la intuición tiene que ser una de las vías fundamentales. Si hay intuición, es tu yo superior. Recuérdenlo como consejo, porque bueno, yo también trabajo mucho dando clínicas de obra, entonces como que también siempre trato de generar esas instancias de afirmación. La nebulosa de Tarántula, alberga estrellas 200 veces más masivas y pesadas que el Sol. Esto me parece también súper importante, ¿no? ¿Qué nivel de conocimiento tenemos del universo? Y acá tenemos esta nebulosa increíble, y estos son gases gigantes que están presentes en esa nebulosa. Ahora bien, bueno, vamos a avanzar. Primer fundamento filosófico, la no filosofía
Pero sin embargo, su teoría es súper interesante porque propone salir de la filosofía para hacer filosofía. Lo cual es algo como medio un poco, o sea, como cómo se practica esto, ¿no? Cómo se practica esto. Pero sí quizás fue uno de los primeros filósofos que en este libro, un teórico del campo del poshumanismo, recoge a François Louvet y crea este libro llamado Todos los pensamientos son iguales. Y básicamente lo que dice es que la filosofía tiende a apropiarse de la realidad y a considerar la realidad desde un punto de vista filosófico humano. Y la filosofía nunca ha podido pensar filosóficamente desde otros puntos de vista. Esto es uno de los legados de la humanidad, de la modernidad. Por lo tanto, ¿qué propone él? Dice, nosotros tenemos que considerarnos como cuerpos genéricos, es decir, una nación, un humano, una materia, un animal, somos todos cuerpos genéricos que habitamos en la Tierra. Esta idea del cuerpo genérico me parece súper interesante porque no otorga ninguna supremacía ni ninguna jerarquía por ninguna otra existencia. Pero también la idea del cuerpo genérico genera la duda. Cuando uno no se considera que posee el conocimiento absoluto de las cosas, como fue otra vez la modernidad, ¿qué aparece? Aparece la duda. Eso también me parece la duda y habitar la duda. Otro de los legados del post-antropoceno es la idea del determinismo. De hecho, Newton, uno de los físicos clásicos, tenía un pensamiento determinista sobre esto es así, o puede ser así. Pero nunca se habita la duda como condición de existencia. Si nosotros habitásemos la duda, seríamos más frágiles, nuestro pensamiento sería más frágil y sería más permeable. Por lo tanto, él dice, tenemos que abrazar el beneficio de la duda como condición para un reposicionamiento hacia las posibles relaciones. ¿Por qué? Y también, porque la duda también otorga ese vaciamiento hacia el poder absoluto del conocimiento humano, y desde ese vaciamiento donde justamente nuestro pensamiento puede ser no antropocéntrico. Es una cosa linda que solo porque dedicamos nuestra atención al estudio de los seres humanos no significa que no sigamos siendo humanistas y por lo tanto, por definición, antropocéntricos. Entonces, a partir de esa idea también proponen la idea de inmanencia radical, ¿no? Así como habla de cuerpos genéricos, habla de la inmanencia radical. En la filosofía moderna existen dos situaciones. La inmanencia radical es la realidad, es lo que es un árbol que crece. La trascendencia es el pensamiento filosófico sobre eso, cómo se sucede, qué pasa, qué puede seguir pasando. Entonces, para nosotros dice, basta ya de la trascendencia, me tienen todos hartos, quedémonos en el plano de lo real. Y en el plano de lo real, ¿cómo se habita el plano de lo real? ¿Cómo pensamos el plano de lo real? ¿Cómo solamente habitar y dar entidad al plano de lo real? En el momento en que queremos trascender a algo más, ahí es donde corremos un peligro. Hasta acá alguna duda, bueno, estas son obras. Bueno, y acá, ¿alguna sugerencia, algún comentario, algo? Okay. No, simplemente, cuando vos hablas de poner en el mismo plano al ser humano, a la naturaleza, la tecnología, con el cosmos. Yo hasta me haría decir que el ser humano lo pondría en un plano inferior al cosmos. Totalmente. Realmente nosotros no conocemos nada todavía del cosmos. Y el cosmos. Totalmente, yo digo, o sea, yo estoy muy de acuerdo con vos y de hecho yo ya estoy un poco cansada de los humanos, es como ya está, basta, o sea, no tengo más ganas, estoy como muy alineada a tu
pensamientos que somos completamente exteriores. Ponele un mosquito. ¿Qué? ¿Quién es jerárquicamente más fuerte, un mosquito o el humano? O Y un pensamiento no jerárquico es decir, ninguno es más fuerte. Claro. Ninguno es más fuerte. El Y mosquito si es más somos inteligente. cosmos, entonces el cosmos es el mismo nivel que nosotros. ¿Cómo? Si somos cosmos, somos polvo de estrella. Bueno, eso es un pensamiento no jerárquico y eso es situarse, es decir, somos polvo de estrella, somos cosmos, es situarse en el plano de imanencia, no en el plano de trascendencia, el plano de lo que es. Es lo que es, eso es lo que somos. Bueno, bien, muy bien, rapidísimo aprendieron acá como que es el plano de imanencia. Bueno, acá tenemos a Karen Bada. Voy a ser muy distante de Karen Bada porque Karen Bada es como... Claro, tenemos una consulta. Sí. ¿Y la definición de tecnología como tal? ¿Cuál es? Hagamos. Porque a mí me llamó la atención cuando hablaste de los cosmos, el humano en sí, y la tecnología. O sea, quitando un poco al concepto que hablaste, yo la tecnología, en mi concepto es fruto del pensamiento humano, es decir, nace de nuestro concepto. Yo no sé si nosotros hablamos con la misma línea de pensamiento, por ejemplo, si se podría con otro ser vivo, no vas a ver lo que es el concepto de la tecnología dentro de su información general. Claro, pero ahí está Porque la tecnología es pensando... como una herramienta propia del ser humano, no sé si para otro medio se aplica la tecnología, se aplica como una herramienta que nosotros decimos. ¿Qué? Sí, no, quería responder para pensar que, bueno, cuando se refiere a tecnología se refiere a una máquina de metal, una célula también es un pedazo de tecnología enorme y es totalmente natural. Entonces, atribuirse a nosotros el desarrollo de tecnología solo por pensarla en términos de máquina o herramientas es como el plano que estamos conectados. Sí, la transmisión de información del ADN, por ejemplo, es una máquina tecnológica. Tecnológica. Por eso Que no justamente... lo inventamos humanos, sino lo inventamos nosotros. Por eso. Sí. Desde otro plano. A mí me llama la atención en esta herramienta la manera de ser utilizada, que es a través de ondas electromagnéticas. O no sé qué tipo de onda y energía, pero que al fin y al cabo atraviesa nuestro cuerpo. Claro, bueno, eso vamos a verlo también. Vamos a ver cómo estamos permeados de partículas, primero vamos con partículas, cómo están, pero también vamos a ver eso de cómo nos constituyen y cómo lo podemos representar. No sé si respondí tu pregunta igual. El resto respondí excelente porque ella era que quería responder yo, así que gracias. Bueno, Karen Bada, yo tuve el placer de conocer la Karen Bada. Sus libros están traducidos al español, se los súper recomiendo. Pero bueno, nunca vino a la Argentina, eso es una pena. Estuvo más está más en Europa, pero Karen Bada para mí es una de las pensadoras más relevantes del posthumanismo. En primer lugar porque involucra teoría feminista, física cuántica y filosofía. Por lo tanto, su filosofía aborda un abordaje filosófico de la física cuántica desde una perspectiva feminista. Y ha sido muy relevante porque también Karen Bada, también hay una realidad de que la ciencia, la física cuántica, ha sido un terreno de hombres, que muchas veces en muchos casos los hombres se quedaban con los premios Nobel de investigaciones de mujeres. Y de hecho cuando uno va al CERN, al Centro de Energía Nuclear de Europa, es un pensamiento muy masculino, que no es una crítica hacia hombres, por favor, no quiero señalar ahora una discordia, pero sí me parece súper importante también reconocer el trabajo de mujeres en un contexto donde las mujeres todavía sufren un nivel de inequidad muy, muy grande. Y también cierta violencia, ¿no? Violencia institucional, pero bueno, esto es otro tema. Una de sus obras más interesantes, o la paradigmática, es Meeting the Universe Half Away. Es difícil traducirlo al inglés, al español, pero sería conocer el universo por half away, como por la mitad. Es como encontrarse a mitad de
camino con el universo. Eso, Lo harías bien y vos. Claro, ahí va, gracias. Pero lo más interesante creo que es el título. Física cuántica y el entrelazamiento entre materia y significado. Eso es muy importante, materia y significado. Que es acá, de acá abajo es un disclaimer que es la materia es discursiva, produce sentido, o crónica. Propone que la materia no es pasiva ni inerte, sino activa y performativa, es decir, los fenómenos materiales participan en la producción del mundo tanto como los discursos o las prácticas humanas. Ballard critica el representacionalismo, la idea de que el conocimiento consiste en representar una realidad preexistente, la filosofía, y en su lugar sugiere una epistemología performativa. El conocer no refleja el mundo, sino que lo coproduce en un entramado material discursivo. Vamos a verlo. Vamos. ¿Qué? Ah, sí. Entonces, toma la física cuántica para pensar la profunda interdependencia de todas las existencias, de todas las formas de existencia. No me voy a ir, pero acá me parece súper importante esto. Tomar a la materia como algo serio. Y armar el libro diciendo, ¿cómo llegó el lenguaje a ser considerado más confiable de la materia? ¿Por qué el lenguaje es más confiable de la materia? ¿Por qué se le otorga al lenguaje y a la cultura su propia agencia e historicidad, mientras que la materia es concebida como algo pasivo e inmutable? En el mejor de los casos, dotado de un potencial de cambio derivado del lenguaje y la cultura. Se le ha concedido demasiado poder al lenguaje. El lenguaje importa, el discurso importa, la cultura importa, pero en un sentido crucial, lo único que ya no parece importar es la materia. Cuando veamos los ejemplos, a mí me van a decir sí, la verdad que sí, la verdad que no, o sea, la materia en realidad, porque la materia es la creadora del mundo. ¿Todo bien? Entonces, acá otro disclaimer, ¿no? Como, bueno, vamos a ver. Entonces, ¿de qué forma damos la idea de que el lenguaje crea mundo y representa mundo? ¿Y de qué forma mi idea, y esta es la tesis, mi tesis, acá en este disclaimer gigante también, cómo el arte contemporáneo hoy produce epistemología, es decir, acercamiento a la realidad performativa? Cómo el arte contemporáneo no utiliza un lenguaje, sino crea una experiencia que produce conocimiento. Crea una experiencia basada no en la apropiación de la materia, sino en la relación con la materia. Cuando veamos los ejemplos, vamos a poder entender un poco mejor esto. ¿Cómo el arte contemporáneo performativiza la materia? No la representa, no reflexiona sobre la materia. Por lo tanto, para mí hoy, y esto es uno de las tesis que estoy trabajando, es que quizás hoy en día, para pensar los problemas de la moda que habitamos hoy, en realidad tenemos que o producir obras o estudiar obras. Sí, desde ya estudiar filosofía y tal, pero creo hoy en día que los problemas que no resuelve la ciencia y que no resuelve la filosofía los trabaja la contemporánea. El arte contemporáneo tiene el poder de representar cosas y de representar fenómenos y de generar eso como una experiencia, pero también el arte contemporáneo nos hace habitar la duda, nos hace habitar la abstracción, disuelve el pensamiento. Entonces, para mí, por eso hoy en día, que la idea de crear obra, muchas obras de arte contemporáneo traducen estos fenómenos que trabaja la física cuántica, pero crean una experiencia estética que trasciende totalmente lo que puede trabajar, lo que puede hacer la ciencia universalista, que además son modernas. Bueno, vamos a seguir pasando y cómo la materia produce significado. Esto me parece súper interesante, ¿no? La materia y el significado no son elementos separados, están inextricablemente fusionados, y ningún evento
su nombre significa indivisible, pueden dividirse. Pero la materia y el significado, si la materia y el sentido son inseparables. Esta inseparabilidad resulta especialmente evidente al considerar la naturaleza fundamental de la materia. Las partículas más pequeñas del mundo físico son capaces de desestabilizar ideas profundas, arraigadas y transformar ciudades enteras. Un agujero negro, por ejemplo, va a desestabilizar por completo nuestra comprensión del tiempo. Entonces, la idea general es, bueno, vamos a pensar desde la materia, vamos a pensar a la materia como la verdadera productora del mundo, vamos a pensar un pensamiento que no devenga del pensamiento humano y vamos a pensar cómo la producción del mundo en realidad es material. La producción del mundo no es algo filosófico o lingüístico, sino que es algo material. Bien, voy a pasar esto porque mañana lo vamos a seguir viendo, pero si no, no vamos a llegar con todo el material. Al primer caso de estudio, que es de la relatividad, la teoría de la relatividad, al horizonte de eventos, cómo Einstein produjo los agujeros negros. Traje videos porque creo que a veces hablar, es muy lindo ver, no vamos a ver tanto, pero es muy lindo ver, sobre todo a mí lo que más me gusta es ver videos de otra época. No los videos de ahora hechos con inteligencia artificial y tal, sino videos de otra época donde se explicaban las cosas con formatos más analógicos, porque también creo que son súper inspiradores. También porque es muy lindo ver los videos. Así que vamos a ver primero brevemente Carl Sagan, no sé si lo conocen a Carl Sagan, pero bueno, es como la especie de, ¿cómo se llama? Hoy en día que hace entrevistas. Sí, pero era medio así como famoso y bueno, vamos a ver cómo funciona la teoría de la relatividad, la teoría de Einstein, a diferencia de la teoría de Newton, y ahí vamos a dar un poquito en blanco. Aquí tenemos una superficie plana bidimensional con un diseño en líneas de rejilla, parecido a un papel particular. Imagine que cogemos un cuerpo y lo dejamos caer sobre la superficie. Observaremos que ésta se distorsiona y se pliega en una tercera dimensión. La gravedad puede interpretarse como una curvatura en el espacio. Si nuestra pelota se acerca a una distorsión estacionaria, rodará a su alrededor como un planeta alrededor del Sol. Según esta interpretación que le damos a Einstein, la gravedad es solamente un pliegue en la tela del espacio con la que se encuentran los objetos en movimiento. El espacio es deformado por la masa y adquiere una dimensión física adicional. Cuanto mayor es la masa, mayor es la gravedad local. Y la distorsión, el pliegue o la deformación del espacio es más intenso. Así pues, según esta analogía, un agujero negro es una especie de hueco sin fondo. ¿Qué ocurriría si alguien cayera dentro? Bien, asumiendo que se pudiera sobrevivir las ondas de gravitación y el intenso flujo de radiación, es muy poco probable que al lanzarse a un agujero negro se pudiera emerger en otra etapa del espacio-tiempo, en algún otro lugar del espacio o en algún otro tiempo. Bueno, acabo de seguir con la teoría del multiverso, que el universo no es uno solo, sino que son muchos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Newton, la foto de Newton me parece espectacular, y la revolución que trae Einstein? Newton creía que en el universo es un plano fijo, es un plano estable, y que existían fuerzas, los planetas, por así decirlo. Voy a explicar esto, si hay algún científico, no me juzgue, lo estoy explicando así muy como una receta. Que los planetas más grandes tenían una fuerza de atracción muy grande que empujaba a cada planeta con otro. Es decir, el Sol, ¿por qué los planetas orbitaban alrededor del Sol? Según Newton era porque el Sol los empujaba, los tironeaba.
dicen, che, no hay fuerza. Hay una geometría que ya determina que se mueve. En primer lugar, es muy importante pensar que el espacio no se llama espacio, se llama espacio-tiempo. Y esto es algo que llegar acá, porque nada es espacio si no es tiempo, nada es tiempo si no es espacio. Por lo tanto, eso ya es como, bueno, los humanos no entendemos nada. Porque los humanos creemos que el tiempo es presente, pasado, futuro, sí, bueno, como, pero no vivimos el tiempo de acuerdo al movimiento del espacio. En cambio, en el espacio, este es el espacio-tiempo. ¿Y qué pasa en el espacio-tiempo? Según Einstein, básicamente, acá lo van a entender bien, el espacio es una geometría y un cuerpo con mucha masa curva esa tela, como esa tela geométrica que sostiene, como ese filamento, curva, y ahí es donde genera gravedad. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo llama espacio-tiempo? Porque el tiempo transcurre de una forma, pero por la gravedad, cuando uno se acerca a un planeta con más masa, el tiempo se ralentiza. Por eso, cuando uno entra a un agujero negro, en realidad el tiempo no solamente se ralentiza, sino que directamente se disuelve, porque hay tanta masa que el tiempo alcanza su fin. El tiempo se ralentiza, por lo tanto también el tiempo no corre en cada planeta no corre de la misma forma, por eso cuando uno está en un planeta el tiempo suele ser más lento. Y por otro lado, los planetas alrededor de la Tierra o alrededor del Sol no orbitan porque el Sol tironea, sino porque un planeta orbita alrededor del otro, porque un planeta de menor masa orbita cerca de un planeta de mayor masa. ¿Por qué? Porque básicamente se cae acá, ¿no? Supongamos que acá hay una lunita, acá estaría acá, pero esta tironea porque lo que hace va cayendo, ¿no? Sería como una explicación como más muy básica. Entonces, ¿cómo entonces sucede? Y eso es súper importante porque justamente ¿qué pasa? Cuando un agujero negro, justamente la curvatura más extrema del espacio-tiempo, y constituye uno de los fenómenos más extremos y paradigmáticos de la teoría de la relatividad general. Se trata de regiones en el espacio-tiempo donde esa curvatura gravitacional alcanza tanta intensidad que ya nada, ni siquiera la luz puede escapar de ella. Un agujero negro es, y esto también es súper interesante, que un agujero negro nace cuando una estrella muy masiva agota su combustible. Eso es súper importante, ¿no? Pensar en el universo. Nosotros los humanos somos muy limitados, nos morimos y se acabó, ¿no? Porque creemos que nos morimos y se acabó la cosa. En cambio, en el universo, nada que se disuelve queda ahí. O es una nebulosa, o es un agujero negro, porque hay una estructura de la vida que es muy alucinante, ¿no? La estructura del comportamiento de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa estrella masiva agota su combustible, ya nada puede sostenerse contra su propia gravedad y colapsa sobre sí misma. Si la masa es suficiente, ese colapso no se detiene y da lugar a un agujero negro. En términos de Einstein, lo que se produce es una curvatura extrema del espacio-tiempo. Vamos a ver una videito brevemente, cortito. ¿Qué son los agujeros negros? Este es un chico chileno que se llama un canal sobre todo relativo que es muy bonito, lo recomiendo para que pantalla completa. Los agujeros negros son objetos astrofísicos extremadamente densos y masivos, cuyo campo gravitatorio es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ellos. Pero vamos al principio. ¿Cómo surge un agujero negro? Acerquémonos a esta estrella. Cuando esta estrella agote su combustible nuclear
ya no podrá sostenerse a sí misma contra su propia gravedad. Se producirá un colapso gravitacional. Si la estrella es lo suficientemente masiva, el colapso puede continuar hasta que toda la materia de la estrella quede comprimida en un punto extremadamente denso y pequeño. A esto lo conocemos como singularidad. Esta singularidad está rodeada por una esfera de eventos, una frontera en el espacio-tiempo, a partir de la cual la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Este objeto es entonces lo que conocemos como un agujero negro. Entonces, bueno, este video, si te interesa, también trabaja distintos agujeros negros, cuáles hay un montón, ¿no? Pero básicamente repasando un poco cómo se constituye el agujero negro. El horizonte de eventos marca el límite de no retorno. Ahí como que, bueno, ya entrar ahí es, bueno, son astres. En realidad no son astres, semi-son astres. Todo lo que cruza ese umbral queda irrevocablemente atrapado. Nada, ni siquiera la luz puede escapar del horizonte de eventos. Y también me encanta el nombre, horizonte de eventos. Básicamente, después de ahí, y la verdad que no tengo ni idea. O sea, es un horizonte, lo que puede ser es un horizonte. Ahí sí le damos un aplauso a la persona que puso este nombre. La singularidad, situada teóricamente en el centro del agujero negro, donde la densidad y la materia tienden al infinito. En este punto las leyes físicas, tales como las conocemos, dejan de ser aplicables, lo que convierte la singularidad en un límite epistemológico fundamental de la ciencia. Lo que me encanta del agujero negro es que lo que me encanta del agujero negro básicamente es que el agujero negro nos viene ahí, como el agujero negro es, bueno, la verdad que no tiene ninguna respuesta para. ¿No? Ahí es donde me interesa mucho decir, el agujero negro, otro físico, Brian Cox, dice que en realidad un agujero negro no es solamente una investigación de la física cuántica, sino que es una filosofía del tiempo, donde el tiempo no solo colapsa, sino que es el fin del tiempo como lo conocemos. No sabemos qué sucede con un agujero negro, qué pasa con un agujero negro, qué hay detrás de ese agujero negro. Es el fin del conocimiento epistemológico básico. Por eso también me interesa mucho el agujero negro. Porque es una tecnología perceptual del vacío. Cuando hablamos de qué es una tecnología, es una metáfora cosmológica del tiempo y una tecnología perceptual del vacío. Mañana vamos a ver en detalle, pero hay como una simulación de qué pasa si en realidad es un agujero negro. Es una simulación de la NASA de cómo se ve un agujero negro, cómo bueno, mañana también, perdón que diga mañana, pero también se los comparto porque es un material que existe en las redes, entonces si ustedes quieren. LIGO es uno de los primeros centros de investigación astronómica que por primera vez detectan cómo suenan los agujeros negros, entonces acá en la página de LIGO pueden escuchar, mañana vamos a escuchar agujeros negros y también
vamos a escuchar como cuando dos agujeros negros colapsan entre sí. Entonces vamos con la primera obra ya, porque la primera obra que es una obra muy, para mí es una obra icónica dentro de la historia del arte vinculada a la astrofísica, que está hecha por Yannis Karateratodis, es un artista griego, y él es físico, eso me interesa, que él es físico. Entonces me interesa un físico que haga arte, la verdad, me parece como súper interesante. Y hizo esta obra que se llama Agujero Negro, que es una escultura de luz y sonido impulsada por datos, inspirada por la teoría de la geometría de los agujeros negros. La curvatura del espacio-tiempo se refleja en la forma misma de la escultura. Vamos a ver acá vamos a ver un poquito más. Es muy bonita esta obra. No, vi otras. No, a Grecia todavía no fui, pero me hice encantada. Pero en realidad hay que hacerlo. La curvatura del espacio-tiempo se refleja en la forma misma de la escultura. Los límites aterradores del horizonte de sucesos, el punto de no retorno, es decir, el Heaven Horizon que vimos, el punto de no retorno y la concentración de la singularidad que en el centro de los agujeros negros están marcados en la obra mediante un medio tangible, la luz. Acá tenemos algo interesante de la obra de arte, que es cómo la obra de arte representa lo que la ciencia no puede representar o pensar, cómo la representa, cómo la trabaja, cómo se accede a ella a través de la luz. Vamos a ver ahora cómo lo hacen. El sonido, acá es súper interesante, en este contexto del arte, la ciencia y la tecnología, el sonido traduce ondas lejanas del cosmos. Él trabaja con ondas gravitacionales, con las ondas gravitacionales que los centros astronómicos detectan del universo. Las ondas gravitacionales, o sea, constituyen el universo, los sonidos, y pueden llegar acá mucho tiempo después. Pero es a través de las ondas gravitacionales donde se puede estudiar el comportamiento de la materia y eso lo traduce con sonido. Entonces, ¿qué hace? Él traduce y trabaja con estos experimentos para incorporarlos a la escultura, que es lumínica. En el centro de la escultura se encuentra este altavoz que registra que reproduce estos sonidos, y detrás del altavoz un cono negro culmina con una luz blanca. Veamos a ver esta obra. ¿Por qué se busca esta obra? En primer lugar, se produce en el 2019. En segundo lugar, porque se puede escuchar, y esto me parece súper importante, súper interesante, escuchar la materia, ¿no? Como que de qué forma no solamente hacemos visible lo invisible, o lo que no se accede, o lo que no se accede. Y por otro lado, uno de los aspectos más bonitos y creo que los más metafóricos de la obra, la luz y que se pueda tocar, ¿no? Como que, y también siento que lo que genera la obra es establecer un punto de contacto, ¿no? Como que eso es lo que más me gusta de esta obra. Primero es chiquita, no es muy difícil de hacer, porque a veces tengo amigos que me dicen, artistas, ay no, que la astrofísica es muy cara, no, o sea, no pasa por eso, pasa por ideas. Hoy en día cualquier persona es fácil de manipular, no es algo muy complejo. Pero sí me gustan dos cosas, que detrás del horizonte de la singularidad, que era el centro del agujero negro, en realidad hay un detrás, y ese detrás se puede tocar. Por lo tanto, creo que lo que genera esta obra tan simple es no un punto de contacto, un punto de cercanía. Como si el agujero negro es un amigo, llega a la misma casa. Como vamos a hablar hoy, ¿no? Como eso me parece muy bello de la obra de este muchacho. Y vamos a ver. Disco
emisión del sonido, es decir, que lo que escuchamos es la propia onda gravitacional del agujero negro. Ahí es donde yo digo que la tecnología se puede construir en pos del comportamiento de la materia. Porque también que luego está poniendo, bueno, ahora voy a poner un azul, después un violeta para que quede bonito. En realidad, la luz, el movimiento de la luz está constituida a partir del movimiento propio del agujero negro, movimiento propio de su onda gravitacional. Por lo tanto, la obra es una esencialidad autónoma que se comporta de acuerdo al comportamiento mismo de la materia. Ahí es donde yo creo que hace un salto dialéctico la obra de arte, ¿no? Donde no solamente estamos accediendo a comprender un poco eso, sino que el objeto se comporta como verdaderamente se comporta en la vida, en su vida del universo, que bueno, yo no podemos ver. En su manera de energía, digamos. En su forma energética per se. Y eso es lo que para mí, por eso la obra de arte constituye conocimiento, porque no está filosofando sobre el agujero negro. Estamos viendo a un agujero negro, no está representando a un agujero negro, sino que está creando una experiencia normal que se compone a partir del propio comportamiento del agujero negro. Ahí es un pensamiento planetario, ahí es donde la obra de arte no sitúa al humano desde un grado de complejidad mayor, sino que se constituye desde un plano de inmanencia, un plano de igualdad, ¿no? Y donde la tecnología en realidad tampoco es que está al servicio, la tecnología se comporta como la materia. Aparte de que no sé, pero a mí me parece que es una cosa preciosa. Y sobre todo ese punto titilante de atrás. Poner en marcha un mecanismo, digamos, una cosa es el artista como autor con una obra cerrada y otra cosa es el artista que pone en marcha un mecanismo de la cual después pierde el control. O ni siquiera lo tiene. Por esta obra me interesa mostrarla, que se llama Black Hole de Ian Brunel. Pude ver esta obra, el Centro Europeo de Energía Nuclear, el CERN, tiene un programa de residencia donde artistas trabajan con científicos y es súper interesante. Y la traje porque digo, bueno, ¿cómo podrían los artistas de Rosario trabajar en el complejo astronómico? No lo digo, perdón, si hay en el complejo astronómico, no lo digo como acción, sino lo tienen acá. O sea, ¿qué representa? Porque lo que vamos a ver es qué representan estos espacios, ¿no? Que es un poco lo que trabaja este muchacho. Y me parece súper interesante traer esta obra en el complejo astronómico porque este lugar es como, a mí me parece muy hermoso, me parece como si fuera una nave, para mí me parece, no es el planetario de Buenos Aires, que es una cosa, una pelota, tipo de boliche, sino que es como una navecita espacial, es como una mitad de un planeta, es muy lindo este lugar. Entonces digo, bueno, chicos, tienen acá, pueden hacer muchas cosas en este lugar. Pero lo que trabaja Ian Brunel es la representación del universo, y eso es algo que vamos a trabajar mañana. Voy a leer una frase que está en su web, dice: si se muestran imágenes del universo, a menudo se llaman fotografías, galaxias distantes, exoplanetas, agujeros negros. Hay fotografías de ellos y por eso mucha gente cree saber cómo se ven. Tendemos a considerar una fotografía como una evidencia, pero en realidad esas imágenes son interpretaciones artísticas de resultados científicos. Es decir, alguien ha construido una imagen a partir de datos recolectados por científicos. Nada de lo que vemos de la NASA son imágenes reales. Son intervenciones en la vida. Las editan, les dan información, les dan color.
Por lo tanto, eso me parece súper interesante. ¿Por qué no vemos las cosas como? ¿Por qué tenemos esta fascinación de intervenir sobre la forma del universo? Por lo tanto, no se trata de una fotografía en el sentido habitual del término, sino de... No sé si eso es una fotografía, en realidad es una intervención. Entonces, Ian Burrell, durante su residencia en el CERN, además que las cosas no se ven. Nosotros tenemos limitaciones para ver los sentidos limitados. Entonces, tal vez algunas cosas no realmente no son. Eso está muy bueno porque volviendo a algo aquí, que lo que queremos es desconfiar de las imágenes que vemos. Y cuando vemos y pensamos y producimos a través de las imágenes, ¿cómo las trabajamos? Por eso, mira, mañana vamos a trabajar con imágenes crudas directamente. Y ahí me interesa pensar, bueno, ¿cómo las vamos a trabajar? ¿No? No vamos... Sí. Una cosa que quiero preguntar. Esa experimentación con elementos científicos en el arte, en la música, que es para mí la forma más pura del arte. Justamente en el CERN, ¿hay algún tipo de experimentación con eso? Sí, hay de todo. Hay de todo. De hecho, me encanta que hayas traído los sonoros, porque hoy justo le hablaba a alguien y le decía, Gaby, ¿dónde están los sintetizadores? Creo que es muy importante trabajar con el sonido, porque el sonido es una vibración. Y el sonido de una imagen no se puede escapar, pero en el sonido del sonido no. Yo retomaría un poco lo que vos decías al principio, esta cuestión de la preeminencia de la palabra sobre la materia, y la música en ese sentido alude a la palabra, porque la palabra es música, la palabra es sonido. Entonces, esa cuestión de que el verbo estaba antes que nada, tiene mucho que ver con esa cuestión del sonido como originador. Sí. O sea, la palabra, no como concepto, sino como sonido. Sí. Creo, estoy muy de acuerdo con lo que decís, y de hecho con los artistas lo trabajo mucho, porque a veces los artistas siento que dicen, yo soy artista visual, ¿no? Bueno, pero el sonido no se trata de ser músico para trabajar con el sonido, pero a veces uno no cree, simplemente interesarse en el sonido como experiencia de la abstracción plena. El sonido te lleva, quizás porque el sonido te lleva a un lugar que ni la imagen ni la palabra lo puede construir. Es una experiencia de disolución para mí. Por eso para mí el sonido es muy importante trabajarlo, porque es un espacio de duda, no es un espacio determinista, no es un espacio de conclusiones, es un espacio de formación absoluta del lenguaje y de las formas que concebimos. Y en el CERN sí, de hecho hay muchas obras con sonido. Pero bueno, básicamente, así que gracias por tu comentario, porque es muy montaje. Bueno, ¿y qué hace Ian Burrell y por qué lo traigo? Lo traigo porque... Acá. ¿Qué es lo que hace él? Vamos a ver un pedacito del video, pero básicamente Phil hace una película sobre la reflexión de las imágenes que construimos alrededor de la ciencia, porque las imágenes crudas que vemos de la ciencia están manipuladas. Entonces, y lo que hace también es filmar todo el centro de astrofísica, y hacer un agujero negro dentro del CERN. En primer lugar, y con este dispositivo, que en realidad es una pavada, esto para que es un proyector y es enfrente un espejo con una pintura de un agujero negro en el medio. Y cuando el proyector proyecta eso, genera esta imagen, ¿no? Es muy inteligente. Y cuando lo conocí a él en Suiza, básicamente, por eso lo traigo, el complejo astronómico, decía como, hay algo de estos espacios
espacios que es de esa conexión con lo trascendental, con el cosmos, que por momentos pareciera como si fuese con algo del más allá. Que son estos espacios que realmente nos pueden hacer sentir cerca de eso, y que a la vez espacios como estos, el CERN es mucho más, es como muy fuerte, porque el CERN es un espacio donde se recrean las condiciones posibles para el Big Bang, que es el nacimiento del universo. Entonces el CERN, como entrar en el CERN es como viajar a la luz para atrás, es muy fuerte yo pude ir y es muy fuerte la experiencia de CERN. Y él crea esa condición también, ¿no? En esta obra de pensar de qué forma un agujero negro está presente en estos espacios que traen eso. Por eso para mí es muy importante espacios como estos, de cómo traen, cómo nos vinculamos con eso. Y por lo tanto me interesa también mucho, ¿no? De esta idea de puede haber un agujero negro en cualquier lugar, como por acá. Y lo que hace justamente Ian Purnell, no sé cómo estamos en tiempo, estamos retrasados, perdón, bueno, vamos a hacer el paso por chat. Pero sí me parece que voy a mostrar un minutito. Bueno, igual arrancamos más tarde. Eso, veamos si quieres. Así que estamos. 5:32. Porque estas obras, si no las vemos hoy, esta no está online. ¿Cómo los datos son traducidos a las imágenes, ¿no? Y cómo se intervienen las imágenes. Y acá esto me parece muy importante de pensar esto, ¿no? De cómo cuando representamos lo que representamos para que se vea lindo. ¿Por qué? ¿Qué es lo lindo, ¿no? ¿Por qué no podemos ver el universo como es, cuando en realidad es bellísimo y bueno? ¿No? Y esto es súper importante porque esto es un legado de la NASA. Esto es sí, tenemos que volver a aprender a ver, dice esta palabra, ¿no? ¿Cómo volvemos a aprender a ver? ¿Cómo vemos otra vez? Sí, has to be learned, tenemos que aprender a ver. Que en realidad para mí habla no solamente de las imágenes, sino de la construcción de la imagen, ¿no? No habla solamente de las imágenes que son editadas, sino de cómo se construyen las imágenes. Entonces es una reflexión que ahonda más en ese concepto de qué es una imagen. Dentro de este campo, lo voy a pasar, también está rápidamente, bueno, voy a empezar a ir rápido, chiques hoy porque si no es mucho el material. Dentro de este campo sí existe este dúo británico que se llama Semiconductor, que solo trabaja con física cuántica, que se llama ruido blanco, Brilliant Noise, y básicamente trabaja con datos crudos, archivos crudos de la NASA, y así se ve el universo. Y esos archivos de las ondas gravitacionales son traducidos también a esto me parece hermoso, perdón. El sonido, cómo vive esta cosa, cómo se escucha, vamos a verlo otra vez, perdón. Y ahora es mucho más lindo, esto parece libertad, todo es libertad, 15 años de libertad. Esto registra vientos solares, así suenan los vientos solares.
Buenísimo, gracias, porque no me hacen la misma. Buenísima la pregunta que hiciste. El sonido se genera a través de la pulsación de la imagen. Cuando la imagen tiembla, vas a escuchar que el sonido se mueve. Como que el sonido está al servicio de la imagen, ¿no? Sí es agudo, grave, pero el sonido funciona, pero se llama ruido blanco. Vale, el ruido blanco es otra cosa. Pero en realidad el ruido está en función de la imagen. Pero la imagen, ¿cuál es? El movimiento del astro. No es un sonido ambiente como hace la NASA. Si un día se meten en las zonificaciones de la NASA, es un horror. Son como escuchar películas, las zonificaciones no son reales. Cuando hay ruido blanco de la imagen, ahí es que aparece el ruido del sonido de la imagen. Esta obra está online, se llama Brilliant Noise de Semiconductor, así que la pueden ver online, lo cual está buenísimo. Sigamos. Profe, ¿cómo profe? No lo había acostumbrado. Igual sí, totalmente. Dime. ¿Y cómo me doy cuenta si es fiable? Digamos, estos videos así que tienen el sonido crudo y las imágenes crudas, ¿cómo te das cuenta si es cierta? Lo hace una pista, lo hace una pista y igual abajo te dice, estos son archivos, sí, no. Yo pensaba, ¿no? La preeminencia que tiene la visión en nosotros, por un fenómeno de adaptación al mundo nuestro. Creo que una señora comentaba el tema de la música es onda, y rememoraba esto. Por ahí nos queda el concepto de que un telescopio es un vidrio, como si inventó en el siglo XV, antes. Y hoy los telescopios son radiotelescopios. En realidad lo que reciben son ondas, no imagen. Y de esa onda, pues, no sé, ahí entra un campo. Me informo a través de arte de divulgación, no es lo mismo. Pero se le asignan colores. Todas esas imágenes que vos decías que se representan de colores es porque, bueno, la densidad de onda que hay en determinados lugares hacen todas esas figuras que te dejan con la boca abierta de los colores que tienen y todo. Pero en realidad el telescopio lo que está recibiendo es una masa de onda, algunas veces sonido, incluso de frecuencias que escapan a la longitud de onda se transforma en imagen diferente. Exactamente, pero que no hay que dar fe que eso sea así. Si uno pudiera ir en una nave a un lugar cercano, quizá no vería eso. No, y además, creo que nosotros vamos a ver siempre una limitación de la frecuencia. Exacto, de la percepción. Somos físicos. O sea que siempre vamos a ver cosas que no son reales. Totalmente. Sí. Ojo, no lo dije explicando, sino aproximando para ver si entiendo. No, me encanta el público que tengo hoy, es uno de los más, que es uno de los más interesantes. No, me encanta porque, bueno, eso justamente lo que hace el Observatorio LIGO, a partir del cual se construye la obra Agujero Negro. Trabaja con los datos que provienen de las longitudes de onda, que las ondas y los sonidos de las ondas gravitacionales que detecta el observatorio para estudiar los agujeros negros. Y lo traduce en sonido, pero él justamente lo que hace la obra de arte es reinterpretar esos datos. Sí, a ver, digo, agarro un pendrive y lo pongo en el telescopio y lo que yo saco del telescopio no va a ser una imagen. No, pero va a ser lo que quiera. Un batifondo de ruido, que después de esa sopa de ruido hay un montón de gente que la va separando y va analizando qué es eso, sin saber todavía qué es. Sí, totalmente. Es más o menos por ahí. Pero siempre hay una representación que si fuera como si fuera lo más fiel, ¿no? Como intentar que sea lo más estético, ¿no? Lo que puede decir. Ok. Bueno, vamos a ver otras obras. Estas no las vamos a trabajar hoy, pero bueno, en este colectivo es súper interesante porque trabaja con representación de constelaciones, ondas gravitacionales, trabaja, que es algo que estamos hablando hoy.
Y esta es una obra que me interesa mucho, que es de Mene Sabantalcina, es una artista argentina. ¿Y por qué me gusta Mene? ¿Por qué me interesa Mene? Porque Mene lleva el agujero negro a una relación con los rituales funerarios. La instalación es imaginada como un santuario en el cosmos, el ritual funerario de una estrella masiva que es a la vez todos los vuelos, todas las transformaciones. Quiero igual leer más que tras el nacimiento de mi hija comencé a reflexionar profundamente sobre la flecha del tiempo. Comencé a leer sobre termodinámica y me interesé especialmente por la segunda ley, la que postula que la entropía del universo aumenta continuamente. Allí llegó a la idea de los agujeros negros. Con el colapso de una estrella masiva, la materia se comprime extremadamente y ocupa una región inimaginablemente pequeña de densidad infinita, lo que define una singularidad espacio-temporal. Esta noción, que explica la singularidad, que explica los agujeros negros, también se encuentran en las teorías de las cosmológicas actuales. Cuando se trata de una singularidad, las leyes de la ciencia encuentran un límite. Antes de la ciencia, los humanos ancestrales formularon algo similar en su experiencia mística del mundo. De hecho, esta conexión entre el principio y el fin se aborda por otras maneras en consagración de espacios que promueven el retorno al mito original. El tiempo y el espacio se rompen con el ritual. En cierto modo, donde y cuando ocurre, las leyes dejan de funcionar. Básicamente lo que ella intenta pensar es de qué forma un agujero negro, vamos a ver ahora, puede traducirse como una experiencia, cómo ella asiste a la experiencia del duelo o vive a la experiencia del duelo como un punto, y cómo lo vincula a un agujero negro en el sentido de un ritual, como para ella un agujero negro es un ritual, donde algo colapsa, algo finaliza, pero también algo puede surgir, no sabe, ¿no? Y cómo la experiencia... crea esta especie de sonido medio dark, ambient noise, y es muy interesante cuando uno va a ver esta obra. La verdad que es una obra muy bonita porque es muy simple, porque es una luz, pero sí me interesa que ella trata de pensar la finitud humana desde el vínculo con un agujero negro, como simplemente una disolución de la materia, pero también una forma más, como si fuera constituir un ritual de duelo, de pérdida, de resurrección, de luz. Y eso me parece que también es interesante, ¿no? A la hora de pensar cómo lo relacionamos, si lo vamos a relacionar con algo humano, de qué forma se vincula eso, ¿no? Y desde qué lugar se vincula eso. Desde un lugar, en este caso, cuando di un curso de esto en San Martín, y una mujer me dice: yo acabo de perder a mi marido, y me interesa esto de la disolución de la materia, porque cómo muere y nace la materia, porque ella encontró en esto una forma de resignificar la disolución de las cosas. Y eso me pareció un pensamiento no antropocéntrico, ¿no? De, bueno, morimos, pero probablemente algo sucede, porque así se funciona el universo, ¿no? No es que simplemente en el universo algo muere. Se muere y se renace, se constituye otra cosa. Y ahí es la pregunta de si hay un alma, ¿no? Sí, pero yo no sé, la verdad, esas preguntas son incógnitas. Permito que hagas una hora. Producimos y qué hago. Sí, hacer. Vos podés. Bueno, voy a pasar al ir y volver, pero quiero trabajar a Jung Kim. Es un artista coreano y me parece uno de los más interesantes de la actualidad, porque él trabaja sobre un concepto que se llama el transmatter. El transmatter es la materia en tránsito y transformación. ¿Qué significa? El concepto estructural de Kim, transmatter, concibe la materia no como entidad estética, sino como un flujo continuo de transformaciones energéticas y estructurales.
Esta perspectiva dialoga con el nuevo materialismo, que reconoce agencia y capacidad de autoorganización en la materia. El proceso artístico que permite materializar esta concepción es la transducción, entendida como la conversión de un tipo de energía o señal a otro de naturaleza diferente. Eso pasa en el sonido, en la sentida, el sonido es un fenómeno de transducción, como una energía se transforma en otra. La imagen, porque a veces es como que empiezo a escuchar. Los dispositivos creados por Kim actúan como transductores complejos, detectando eventos subatómicos, procesando sus señales y traduciéndolas en formas visibles o audibles en el espacio positivo. ¿Y con qué trabaja Kim? Con el muón. Esta imagen muy digna. Esto es un muón, el muón G2. Es una partícula elemental que su origen, la mayor parte de los muones que alcanzan la superficie terrestre son generados por la colisión de rayos cósmicos, protones y núcleos atómicos de alta energía expulsados por eventos como supernovas. Pero la realidad es que los muones alcanzan la atmósfera terrestre, los muones están por acá. O sea, los muones no es que solamente llegan ahí, están por todos lados. Es una partícula subatómica invisible. ¿Y qué hace Kim? Chung Kim crea sus propios detectores de muones. Vamos a ver hasta ahora. Crea su propio detector, un atlas. Él trabaja con científicos e ingenieros, es coreano, tiene mucho presupuesto. Sí, pero bueno, lo que importa no son los conceptos, los presupuestos, son los conceptos para mí. Pero sí, dentro de este mundo de obras, me parece que es uno de los artistas que más logra representar la idea de la tecnología como flujo de la naturaleza. Entonces Barclay crea un componente llamado Argos, que es el detector de los muones, Impulse, otro componente que son bombas, y Tubular, que es una disposición de tubos a través del cual fluye un líquido. Cuando se detecta un muón, se activa la luz y las bombas conectadas desencadenan el movimiento de un fluido viscoso. Vamos a ver esta ahora, para que entiendan. Pero no sirve sin sonido. Yo tengo mis videos. Ya. Me confunde. A ver si funciona la que está acá. Bueno, tengo muchos videos. Ahora vamos a ver. En primer lugar, me gusta mucho cómo se comporta la obra y básicamente tiene una estructura muy parecida a la del muón. En segundo lugar, yo tuve la gran suerte de poder ver esta obra en vivo y la verdad es que es una cosa muy bella. Porque
cuando uno la ve, hay unos momentos donde cuando no detecta un muón está como dormida, está como toda negra, y de repente se empieza a mover. Es decir, que detecta esta partícula subatómica a través del traductor y luego a través del movimiento, otro mecanismo, genera estos movimientos internos dentro de estas pequeñas pantallitas que dentro tienen una gelatina viscosa que se mueve. ¿Vieron esas lámparas que tienen como, bueno, un poco así? Y me parece muy alucinante eso, que el comportamiento, que esto se genera a partir de la detección de una partícula subatómica. Pero en realidad no se trata de una partícula subatómica, en realidad se trata de una representación, sino de ver un tiempo astronómico completamente que nos excede por completo, que es el de la muerte, el nacimiento y la muerte de una estrella, o el nacimiento de una supernova. Esto es pensar acceder a un tiempo más humano. Por eso me interesa mucho esta obra, porque en realidad un muón es un mensajero galáctico de un tiempo astronómico inalcanzable para el humano. Y eso me parece súper interesante, porque nosotros creemos que el tiempo es el pasado, el presente y el futuro, pero en realidad sabemos que el tiempo se comporta de una manera completamente distinta en el espacio. Bueno, voy a ir con una más, porque ya me están cansados y quiero que tengan Tomás Araceno, para terminar, un artista argentino. Esta obra seguro la conocen, se llama, no sé si vieron la obra de las telarañas en Buenos Aires, pero hay un salto que hace que se llama Cosmic Hive de Spiral Sessions. En Cosmic Hive lo que hace Saraceno básicamente él trabaja sobre arañas y crea instalaciones con arañas en los museos, pero lo que hace en su Cosmic Hive, después de esa obra, empieza a crear toda una serie, un cuerpo de obras donde lo vincula a la materia y a la energía oscura. ¿Qué es la materia y la energía oscura? En el universo existen dos componentes. Uno es la materia oscura, que es lo que... perdón, estaba yendo para ver. Que la materia oscura es como el chicle que mantiene cohesionadas las galaxias. Es como la materia oscura es como un filamento que mantiene unidas a las galaxias. Sin embargo, la energía oscura es el gran enigma del universo, y un día vean una película sobre energía oscura porque es muy divertida, porque cuando llega la hora de los científicos queriendo hablar sobre energía oscura es nos vamos a morir, esto es inexplicable, y sobre todo hablar en español. Pero ¿qué pasa? La energía oscura es lo que genera, es una fuerza invisible, es una fuerza que no se ve, es una materia que no se ve, que está generando